Bueno, pueden abrir la Biblia, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 18. Pueden abrir la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 39. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Aquí aparece la historia de Elías, el profeta de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 18, de versículo 36 a 39. ¿Se lo ha encontrado? Vamos a leer juntos, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 39. ¿Se han encontrado? Vamos a leer juntos. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el pueblo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muchas gracias, hermano, por leer juntos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es hermano Samuel de la iglesia de Lima. Ahorita estoy en Lima. Hoy yo he traído una palabra tan importante, se puede llamar como una meditación para nosotros, para aplicar en nuestra vida. Quiero presentarles una palabra titulada Sube al monte Carmelo. Aquí en este capítulo nos está hablando sobre la historia de Elías. Bueno, quiero explicarles sobre el trasfondo de este capítulo. Ahorita Elías está trabajando en el Israel norte, justo en ese momento, en aquel entonces, el rey de Israel del norte era Acab, tan malvado. Ese rey tan malvado Acab cometió mucho pecado a los ojos de Dios, pero con el pueblo de Israel. Ellos idolatraban, ¿verdad? En otras palabras, ellos servían a Baal y a Asera. Todos los israelíes se apartaron de Dios espiritualmente. Por este pecado, los israelíes, inclusive el rey Acab, cayeron totalmente por sus pecados. Nadie buscó a Dios, nadie llamó el nombre de Jehová. Aquí en este capítulo, en los versos bíblicos, podemos ver sincretismo religioso, en otras palabras, la mixta religiosa, porque los israelíes ya sabían quién, a Jehová. Al mismo tiempo ellos adoraban a quién, al mundo, Baal y Asera. En sus corazones había dos dioses, ¿verdad? Dos dioses, Jehová, Baal, Jehová, Asera, Jehová y el mundo, así. La Biblia nos afirma que los cristianos salvos verdaderos jamás pueden servir a dos dioses, como a Dios y el mundo, así, ¿verdad? Solamente los cristianos salvos tienen que servir a Dios nada más, Dios el Creador, ¿verdad? Por esta maldad, por este rey malvado Acab, en Israel permaneció la sequía más de 3 años y medio. Como la palabra de Dios, en la tierra de Israel no llovía más de 3 años y medio. Pero por el pecado de Acab, ¿verdad? Por el pecado del rey Acab no llovía, o sea, permanecía la sequía en esa tierra. Pero el rey Acab tan malvado no comprendía el corazón de Dios. Más bien, él quería buscar la razón, ¿verdad? Al profeta Elías, por ti, ¿verdad? Por ti Dios no permite la lluvia. Él no comprendió su pecado. Pero Elías, el profeta de Dios, tenía que enseñar el corazón de Dios correctamente. ¿A quién? Al rey Acab y al pueblo de Israel. Para que ellos puedan recordar de Dios, para que ellos puedan llamar a Dios de nuevo, Elías llamó al pueblo de Israel y al rey Acab. ¿A dónde? Al monte Carmelo.
Esta época de Elías nos da una gran lección espiritualmente, porque nosotros también estamos viviendo en los últimos tiempos tan pecaminosos, ¿verdad? Está bien cerca su venida de Jesucristo, ¿verdad? Al aprender esta palabra podemos recibir muchas instrucciones espirituales tan importantes nosotros. Elías, después de llegar, subir, ¿no?, al monte Carmelo, allí anunció la palabra de Dios correctamente. Además, él pidió no titubear, llamar el nombre de Jesucristo y conocer, ¿no?, la obra de Dios. Pero los israelíes, ¿cómo respondieron? ¿Cómo reaccionaron? No respondieron palabra, porque sus corazones ya estaban bien enfriados. Ellos estaban bien alejados de Dios. Hoy, después de aprender esta historia, vamos a aplicar esta meditación en nuestra vida cristiana, hermanos. Primero, veamos entonces la pantalla. También pueden abrir la Biblia en el mismo capítulo de este libro, capítulo 18, versículo 21. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primero libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Permíteme leerlo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganme. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿cómo? No respondió palabra. Ahorita en el monte de Carmelo, el pueblo de Israel, el rey Acab y más de 850 profetas falsos, ¿verdad?, están reunidos. ¿Delante de quién? Elías. Ahorita los israelíes que olvidaron totalmente el corazón y la voluntad de Dios, están escuchando la palabra de Elías en este capítulo, en este versículo. Ellos no tenían la fuerza para buscar a Dios. Ellos no podían recordar del nombre de Jesucristo. En ese momento, justamente ese momento, Elías, ¿cómo dice? ¿Hasta cuándo va a titubear? Dice. ¿Hasta cuándo? Nuestro Dios habló a los israelíes a través de la boca del profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? En otras palabras, significa titubear, dudar y vacilar espiritualmente entre dos: Dios, el mundo; Dios, el problema económico. Siempre hay muchos dioses en nuestra vida. Pero ¿sabe por qué Elías dio esta palabra? ¿Hasta cuándo va a titubear? ¿Para qué? No para criticar, hermanos, sino Dios aún todavía nos está llamando. Dios nos necesita por tu obra, por su obra. Cada día nuestro Dios nos está llamando a través de la palabra dominical y la de miércoles, a través de los testimonios de nuestros amados hermanos. Cuando nosotros escuchamos bien la palabra de Dios, podemos comprender su corazón y su voluntad. Así que la iglesia siempre nos habla, ¿verdad? Tiene que escuchar la palabra, tiene que orar, tiene que venir a la comunión, porque allí hay la palabra de Dios. En esta palabra, al ver este versículo tan importante, Elías ya sabía el estado de sus corazones espiritualmente. Como ellos estaban bien alejados de Dios. Por la idolatría, a causa de placeres carnales, ellos no podían, los israelíes no podían amar jamás a Dios. En sus corazones estaba lleno del mundo. En sus corazones, hermanos, Dios desapareció completamente, como nieblas. Ellos amaban al mundo y al pecado más que a Dios. Cuando Elías dijo: ¿hasta cuándo va a titubear?, ellos no reaccionaron ni respondieron. Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Si nosotros tenemos una idolatría espiritual en nuestros corazones, podemos vivir olvidando del agradecimiento de la salvación, la hermosura de la comunión y la importancia de la palabra, como los israelíes. Bueno, la palabra nos está preguntando: ¿hasta cuándo tenemos que titubear? Dios está hablando a través de la boca de Elías. ¿Hasta cuándo tenemos que vacilar? Sí, somos salvos. Por la sangre de Jesucristo hemos sido salvos, ¿verdad? Pero aún todavía estamos pasando este mundo tan pecaminoso. Este mundo está lleno de las malas doctrinas y equivocadas herejías, ¿verdad? Además, está lleno de numerosos pecados. Este mundo clavó, ¿verdad?, a nuestro Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Este ser se llama el mundo. El mundo mató a Jesucristo.
Pero ¿en dónde estamos viviendo? En ese mundo, hermanos. Estamos viviendo en el mundo que crucificó a Jesucristo. De verdad, hay muchas tentaciones mundanas, ¿verdad? Siempre el diablo utiliza muchas maneras para que nosotros caigamos. El diablo se llama el príncipe de la potestad de aire, ¿verdad? Eres bien inteligente. Siempre busca la oportunidad para que nosotros caigamos y no busquemos a Dios. Bueno, el diablo primero utiliza esta manera para que nosotros caigamos. Se llama la idolatría espiritual. Realmente en aquel entonces los israelíes adoraban a Baal y a Asera. Por esta razón ellos olvidaron totalmente, completamente, ¿quién? De Dios, el Creador, ¿verdad? De la misma manera, aún todavía el diablo está utilizando muchas maneras para que nosotros caigamos. Él siempre investiga, busca y estudia el diablo para que nosotros no llevemos bien la vida cristiana. El diablo es bien inteligente, diligente. Además, él es muy valiente, ¿verdad? Siempre él obra muy grandemente en nuestra vida para quitar nuestra vista y el corazón. Cuando tenemos la idolatría espiritual, hermanos, en nuestra vida, muy naturalmente nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y la comunión de Dios. Como en la época de Elías, nuestra época también, hay muchas cosas pecaminosas y pecados y también maldades, ¿verdad? Si de repente esta idolatría espiritual puede ser los deseos carnales y problemas económicos, ¿verdad? Esta idolatría espiritual obsesiona nuestro corazón. Si de repente los ídolos en nuestra vida dominan nuestra mente y el corazón, no podemos dar nuestra vida enteramente para nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Además, vamos a vivir nosotros titubeando siempre espiritualmente, como los israelíes ante la palabra de Dios. Pueden abrir la Biblia, hermanos, busquemos juntos en la Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ahorita estamos estudiando 3 invocaciones de Elías. Primero, él dijo, ¿hasta cuándo va a titubear? Así dijo Elías a los israelíes. Romanos capítulo 1, versículo 25. Permíteme leer lentamente. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos afirma como las criaturas adoran. ¿A quién? No al Creador, sino a las criaturas. Qué raro, ¿verdad? Las criaturas adoran a las criaturas, no al Creador. Sí, todas las cosas del mundo, ¿verdad? Son criaturas de Dios. Somos también su criatura, ¿verdad? Obviamente las criaturas de Dios tienen que adorar, alabar, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Pero por la ignorancia, por nuestra necedad, siempre nosotros adoramos. ¿A quién? A las criaturas, en lugar del Creador. La Biblia nos señala y afirma fuertemente cómo amar al mundo, al pecado, más que a Dios, es la idolatría espiritual, dice. Tenemos que alejarnos de esta costumbre mala. Entonces, nosotros, ¿a qué amamos más que a Dios? ¿A qué amamos más que a Dios nosotros? Necesitamos reflexionar. En la Biblia aparecen varios personajes de la Biblia. Algunas personas amantes, ¿no?, del dinero. Algunos personajes, ¿verdad?, de la Biblia, ellos amaban los deseos carnales. Y también algunas personas solamente seguían nada más que al fama social. Al reflexionar nuestra vida, podemos ver a nuestra persona que está viviendo para el mundo, amando al pecado. Bueno, entonces, ¿a qué estamos amando ahorita nosotros? ¿Dónde está mi corazón?
Elías nos está preguntando, ¿hasta cuándo va a titubear? ¿Dónde está mi corazón? ¿A qué estamos amando cada día y diariamente? Veamos entonces 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No buscar, solamente pueden ver la pantalla, anoten por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos habla Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sobre este caso, ¿verdad? Sansón era el 12º juez, ¿verdad? 12º juez. Su tendón de Aquiles era deseo carnal, ¿verdad? El mundo, esta palabra abarca muchos significados. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y vanagloria de la vida. El diablo sabía muy bien la debilidad de Sansón, ese juez. Su idolatría espiritual era Dalila, ¿verdad? No era, su enemigo no era filisteos, sino su enemigo real era Dalila a su lado. Él fracasando, ¿verdad? Fallando la palabra de Dios, violando la palabra de Dios, él amó a su mujer Dalila. Así el diablo siempre nos molesta y obra fuertemente en nuestra vida para que nosotros titubeemos entre dos, Dios y el mundo. Y también veamos otra persona, se llama Demas. Su nombre aparece en el libro de Nuevo Testamento, ¿verdad? Él siempre acompañaba con el apóstol Pablo, sufriendo juntos para el evangelio. Un día de repente, él desamparó al apóstol Pablo y se fue ¿a dónde? A Tesalónica, al mundo. Su idolatría espiritual era la comunidad humana. Estaba bien cansado de viajar con el apóstol Pablo. Ha sufrido mucho esa persona. Por eso desamparó al apóstol Pablo y se fue al mundo. Podemos pensar que él simplemente abandonó, ¿verdad? Desamparó al apóstol Pablo. Pero la Biblia, ¿cómo nos dice? Severamente nos dice que él abandonó a la palabra de Dios. Desamparó su Dios. Si nosotros amamos más al mundo, ¿verdad? Más que a Dios, el pecado comienza a entrar en nuestro corazón y domina. Y desaparece nuestro Dios en nuestro corazón. Sus palabras, nuestras oraciones. El primer amor también desaparece en nuestros corazones. Además, cuando nuestro corazón está lleno de pecado, nosotros titubeamos en leer la Biblia en la casa. Hoy voy a leer la Biblia o no. Hoy voy a orar o no. Hoy yo iré a la comunión o no. Titubea, duda. ¿Por qué? Por el pecado. Por la idolatría espiritual, hermanos. Además, los cristianos que siempre titubean entre dos, Dios y el mundo, siempre titubean y también siente la vanidad. Sí, es salvo, pero siente la vanidad en el corazón. Qué raro, ¿verdad? La razón por la que nuestro Dios nos habla no titubear, no para criticar ni exhortar, sino Dios aún todavía quiere salvar muchas almas perdidas. Dios necesita nuestro talento y nuestro corazón, hermanos. Aún todavía nuestro Dios desea que muchas almas perdidas en Chimbote sean salvas. Además, Él quiere establecer muchas iglesias en las provincias de Chimbote. Además, Él quiere que nosotros crezcamos. Además, Dios quiere utilizarnos. Además, quiere obrar grandemente en nuestra vida. Por esta razón, Dios está hablando a través de la boca de Elías, como, ¿hasta cuándo va a titubear mi hijo? Así está hablando ahorita. Jesucristo pronto viene, terminará nuestra oportunidad y esta época de gracia también terminará. Y segundo, como yo he mencionado, primero el diablo utiliza la idolatría espiritual para que nosotros caigamos y titubeemos. Y segundo, el diablo siempre utiliza esta manera, se llama la tentación mundana. Utiliza esta manera para que nosotros dudemos. Dios quiere nuestro corazón, pero si de repente el diablo y el pecado y las tentaciones mundanas obran fuertemente en nuestro corazón, ¿cómo será? Dudamos, sí. Miren, así que el diablo
utiliza esta manera. Se llama la tentación mundana. Como la luz y las tinieblas. Donde hay la obra de Dios, allí también el diablo obra fuertemente. Para que nosotros caigamos, él utiliza la idolatría espiritual, también utiliza las tentaciones mundanas. Quiere quitar nuestro corazón para que no amemos a Dios. Quiere tentar nuestra mente también, para que no pensemos en Dios. ¿Sí? Así obra el diablo en nuestra vida. Representativamente, siempre el diablo intenta quitar nuestro corazón para que nosotros no podamos agradecer a nuestro Dios. Y también siempre el diablo nos tienta a través de los placeres carnales para que nosotros no acerquemos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Además, el diablo utiliza muy bien esta manera tan divertida, se llama la aflicción. El diablo siempre permite este pensamiento tan negativo. ¿Dios está vivo? ¿Va a responder? Nos hace pensar así, hermanos, a través de la aflicción y preocupación. Y luego nos lleva a olvidar, ¿verdad? Todos han sido salvos, todos tienen ese día, ¿verdad? El diablo, a través de la aflicción y la preocupación, nos lleva ¿a dónde? A olvidar de nuestro primer amor, el día de la salvación. Busquemos juntos, hermanos, y también les presentaré una historia tan importante. Génesis capítulo 28. Les muestro una historia de Jacob, hijo de Isaac. Génesis capítulo 28, versículo 10 a 11. Génesis capítulo 28, versículo 10 a 11. Capítulo 28, versículo 10 al 11. Génesis, el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 28, versículo 10 a 11. Permíteme leerlo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hasta aquí, hermanos. Para leer toda la historia de Jacob es muy largo, ¿verdad? Voy a resumir muy brevemente, pero en su historia nos enseña por qué él olvidó el primer amor, porque él cayó durante 10 años olvidando de Dios. Les presento ahorita. El diablo siempre utiliza esta manera, la tentación mundana, para que nosotros olvidemos de Dios. Les presento la historia de Jacob. Ahorita sí, esta historia nos da una gran lección. Es necesario meditar una vez esta historia. Ahorita Jacob, sí, en el capítulo 35, ahorita Jacob está pasando el desierto, ¿verdad? Porque su hermano Esaú quería matar a su hermano Jacob por la primogenitura. Ahorita está pasando el desierto para llegar a la casa de su tío Labán. Cuando él pasaba un desierto tan frío y peligroso, cuando él estaba pasando un peligro tan severo y se puso a dormir, justo ese momento Dios se manifestó, ¿verdad? Y dijo, y prometió muchas promesas. Te daré, ¿qué cosa? La tierra, el pueblo y la bendición de Jesucristo, ¿verdad? Además, no te desampararé jamás y tú vas a regresar sí o sí a tu casa. Así prometió nuestro Dios. En otras palabras, Dios dijo, te salvaré, te ayudaré, yo voy a protegerte hasta el fin. Así prometió. Nosotros estamos pasando los últimos tiempos, ¿verdad? Nuestra época está llena de las malas doctrinas, ateísmo, evolucionismo, pentecostalismos. Hay un montón de las cosas equivocadas. Esas herejías, ¿no?, obran fuertemente en nuestra vida para que nadie sea salvo. Pero nuestro Dios, cuando nosotros éramos pecadores e impotentes, ¿verdad?, Dios se nos acercó y nos salvó con su palabra. Dios se manifiesta en nuestra vida con su palabra. Sí, teníamos que ir al infierno, éramos merecidos de ser juzgados, ¿verdad?, por nuestro Dios. Pero Dios, a través de la palabra, a través de la invitación de mis amigos y familias, Dios me llamó y he sido salvo. Nosotros hemos sido salvos, hemos recibido la salvación por la sangre de Jesucristo eternamente. Se llama la eterna redención. Esta salvación jamás se pierde.
San Juan capítulo 10, versículo 28 a 29, no se está hablando, ¿verdad? Esa salvación nadie puede arrebatar en la mano de nuestro Dios Padre. Sí, así Jacob fue salvo, ¿verdad? A través de Dios, porque cuando Jacob estaba pasando un momento muy oscuro y difícil, justo ese momento nuestro Dios se manifestó en su vida y le amó. Después de salir de Betel, después de ver Jacob a Dios, él edificó un altar, edificó un altar y oró. Allí él hizo un voto. Sí, Dios, te adoraré, tú serás mi Dios, voy a regresar de nuevo a ese sitio. Y él comenzó a salir hacia la casa de su tío Labán. Después de encontrar a Dios, Jacob, Dios de su parte cumplió todas las promesas con Jacob. Dios, ¿verdad? Primero, Dios, ¿qué hizo? Protegió en el desierto. Él llegó a la casa de su tío Labán, ¿verdad? Con seguridad, sin ningún problema. Además, estando allí, quedándose ahí por 20 años, Dios le guardó para que saliera bien de la casa de su tío Labán. Además, encontrando con su hermano Esaú también enojado, Dios ayudó para que Jacob pudiera hacer las paces con su hermano sin ningún problema. Sí, él hizo las paces con su hermano. Entonces, si Dios ayudó, ¿cómo tendría que hacer Jacob? Tenía que llamar a Dios. Pero él olvidó totalmente. Ahorita Jacob que olvidó de Dios. ¿Por qué olvidó? Desapareció en su cabeza, en su corazón. ¿Qué cosa? La aflicción y la preocupación. Desapareció, porque Dios todo ayudó. Desapareció. Ese Jacob no fue a Betel de nuevo, sino él se fue a Sucot. Sucot simboliza el mundo, hermanos. Allí él olvidó completamente de Dios. Allí se quedó más de 10 años. Él olvidó la guía y la protección de Dios en el desierto. El Sucot simboliza el mundo. ¿Por qué Jacob se quedó en ese sitio, Sucot? ¿Por qué se quedó allí? El libro de Génesis capítulo 35 nos está afirmando, nos da la respuesta exacta. La familia de Jacob y Jacob, ellos tenían ídolo. Ya estaban bien acostumbrados de idolatría. Cuando nosotros tenemos pecados, cuando nosotros amamos al mundo más que a Dios, podemos olvidar el primer amor, ¿verdad? Además, podemos olvidar las gracias que siempre Dios nos da constantemente y también diariamente. De la misma manera, nosotros también podemos vivir como Jacob. Cuando nosotros tenemos el sufrimiento y la dificultad, nosotros directamente llamamos a Dios, ¿verdad? Dios, ayúdame. Y después de terminar, ¿cómo hacemos? Olvidamos, como Jacob. Ahorita el corazón de Jacob está bien obsesionado al mundo, porque quedándose por 10 años en Sucot, él edificó su casa. Comenzó a vivir allí, porque el mundo agarró su corazón, se agarró fuertemente su corazón. Ahorita Jacob en el capítulo 35, lo vamos a buscar ya, allí está titubeando, ir a Betel de nuevo para llamar a Dios o quedarse acá en el mundo. Pero muy tristemente, su corazón ya estaba bien obsesionado al mundo. Así que él abandonó buscar a Dios y se quedó allí más de 10 años olvidando de Dios. Busquemos juntos, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Una vez más voy a repetir esta palabra. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 21. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Yo lo leo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguedme; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué los israelíes olvidaron de Dios? ¿Por qué Jacob olvidó de Dios? ¿Por qué? Para los israelíes olvidaron de Dios por la idolatría, ¿verdad? Jacob olvidó de Dios, su guía, su protección, olvidó. ¿Por qué? Por la comodidad humana. Era muy bueno vivir ahí en el Sucot. Bueno, ahora nuestro profeta Elías nos está preguntando cómo vivir, ¿verdad? Nosotros. Está bien cerca su venida. Pronto viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Los cristianos que tienen la idolatría espiritual y
siempre son tentados por el mundo, ¿verdad? Jamás pueden vivir fuertemente por nuestro Dios. Hermanos, ahorita, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo nosotros estamos tomando la decisión espiritualmente? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 a 15. Pueden abrir la Biblia, hermanos, en este capítulo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 a 15. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 a 15. En el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 a 15. Si no han encontrado, pueden ver la pantalla también. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 a 15. Dos versículos. Permíteme leerlos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Como esta palabra, nuestros vecinos, nuestras familias que todavía no son salvas, y nuestros amigos, nuestros conocidos, ¿cómo nos sienten? Ellos pueden ver nuestra vida tan santificada. Ellos pueden sentir una fragancia de Jesucristo a través de nuestra vida. Elías está preguntando así: los pecados que nosotros tenemos ahorita obran fuertemente en nuestra vida para que nosotros no miremos a Dios, sino que siempre ese pecado obra fuertemente para que titubemos. Y obra este pecado que nosotros tenemos para que nosotros no amemos a Cristo. Por esta razón, aunque somos salvos, podemos experimentar la estancación espiritual. No crece, siempre está en la preocupación nada más. ¿Por qué? Además, si nosotros tenemos la idolatría espiritual en nuestro corazón, si nosotros amamos algo, ¿verdad? Sí, a una cosa más que a Dios, no podemos triunfar en la batalla espiritual. Hasta este momento, la invocación de Elías nos está pidiendo una decisión tan correcta. Miren todos. Adán tenía que elegir entre dos, ¿verdad? El fruto prohibido y el fruto de la vida. Pero en el caso de Abraham, él también tenía que elegir entre dos: la palabra de Dios y el mundo. Pero Abraham, ¿qué eligió? La voz de Dios. Adán, ¿qué eligió? El fruto prohibido. Elías, ante Jesús y Barrabás, ¿qué eligió? ¿A cuál eligió? A Barrabás, ¿verdad? Y los 12 discípulos, Jesucristo, eran tan cobardes, ¿verdad? Ante Jesucristo y el mundo, temor. Los fariseos, ¿qué eligió ellos? ¿Qué eligió? A Jesucristo. Ellos murieron por Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre dos tipos de personas? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La Biblia nos afirma que es la palabra de Dios. En el corazón de Abraham, ¿qué había? La palabra de Dios. En el corazón de los 12 discípulos, ¿qué había? ¿Qué existió? La palabra de Dios. Para que nosotros no titubemos, ¿qué necesitamos? La Biblia nos afirma que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que regresar de nuevo a Betel. Veamos juntos. Salmos capítulo 119. ¿Pueden notar la pantalla? Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Para que nosotros no titubemos, la Biblia nos enseña un remedio, ¿ok? Tenemos que acercarnos, tenemos que amar a la palabra de Dios. Permíteme leerlo. Lámpara es mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios dice que su palabra es lámpara y lumbrera, dice. Lumbrera. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, guardamos su palabra tan hermosísima en nuestro corazón, podemos tomar una decisión correcta y bíblica. Además, al mismo tiempo podemos discernir correctamente entre el bien y el mal.
Pero para leer la Biblia, para acercarnos a la palabra de Dios, sí o sí es necesario nuestra voluntad. Por mucho que oren, no podemos leer la Biblia. Dios, ayúdame para leer la Biblia, ayúdame, y prende la televisión. No. Necesita nuestra voluntad, 50%. Después de orar, tenemos que poner en práctica, ¿verdad? A veces es muy pesada esta etapa de la Biblia, ¿verdad? Pero hay que abrir la Biblia. Si nosotros abrimos esa Biblia, comienza la obra de Dios. Cuando pasamos la dificultad, si abrimos la Biblia, ¿verdad? Aunque es bien pesada, ¿verdad? Esa etapa. Difícil leer, pero si nosotros abrimos, ¿verdad? Voluntariamente. Allí Dios nos habla. Así que necesitamos nuestra voluntad. Con nuestra mano tenemos que abrir la Biblia y leer y entender y conocer su corazón. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, podemos comprender su voluntad y su pensamiento. Así que cuando nosotros sabemos muy bien el corazón y su voluntad, ¿verdad? No vamos a titubear nosotros. Y segundo, aquí Proverbios capítulo 4, versículo 6. Proverbios capítulo 4, versículo 6 nos habla. ¿Cómo? No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos protege, nos guarda. Por esta razón tenemos que amar a la palabra de Dios. No para la iglesia, no para una vida religiosa, sino para mi fe, para nuestra vida cristiana. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, al mismo tiempo amar a la palabra de Dios. Los cristianos que no tienen la palabra de Dios en su corazón siempre dudan, siempre titubea fácilmente, cae rápidamente. Además, su fe es bien inestable. La Biblia dice que, nos afirma ahorita, la palabra de Dios, su palabra hermosísima y perfecta, nos guía y nos protege para que nosotros podamos discernir bien entre dos cosas, la cosa divina y el pecado. Para que nosotros no dudemos entre dos, ¿verdad? Tenemos que amar a la palabra de Dios. Ahorita justamente acabamos de meditar la primera invocación de Elías. ¿Hasta cuándo va a titubear? Para que nosotros no titubeemos, necesitamos la palabra de Dios. ¿En dónde? En mi corazón, hermanos, en nuestro corazón. Y segunda, vamos a ver juntos la segunda invocación de Elías. Primero de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Aquí podemos ver la segunda invocación, el clamor de Elías, el profeta de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Permíteme leerlo. Invocan luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Quiero enfatizar esta frase, hermanos. Yo invocaré el nombre de Jehová, a pesar de que ustedes invoquen otro Dios. Yo invocaré, yo llamaré y yo buscaré el nombre de Jehová. Así dijo, ¿quién? Elías. Esta vida debe ser nuestra vida. Primero aquí dice, Jehová dice, ¿no? Jehová. Todos han escuchado varias veces este nombre, Jehová, Jehová, en la alabanza, en la palabra, compartiendo testimonio. Muchos hermanos utilizan esta palabra, Jehová. He preparado un versículo, vamos a ver nomás la pantalla. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Aquí aparece el nombre de Jehová. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Al meditar el nombre de Jehová, podemos darnos cuenta que eres tan poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios es el Creador, ¿verdad? Nuestro Dios es tan poderoso, todopoderoso, también además omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Nuestro Dios. Dios de Noé, todos saben, ¿verdad? Dios de Noé. Dios de David. Dios de Elías, que permitió el fuego, ¿verdad? Consumió el altar tan mojado. Dios de Pedro y Dios de apóstol Pablo. Ese Dios es mi Dios.
es nuestro Dios. Muchos cristianos malentienden que Dios está muerto. ¿Cómo así? No, ese Dios que abrió el mar rojo, ¿verdad? Ese Dios que salva a Daniel del pozo de leones, aún todavía existe. Aún existe, aún está con nosotros, aún todavía está respirando con nosotros, aún todavía está esperando en nuestro corazón. Aquí Elías dice, yo invocaré el nombre de Jehová, dice. Podemos ver un hermosísimo testimonio de Elías que buscará, ¿verdad? Solamente el nombre de Jehová. Necesitamos esta vida en nuestra vida cristiana. Tenemos que llamar solamente el nombre de Jehová, hermanos. Tenemos que llamar su nombre, hermanos. Necesitamos este buen hábito en nuestra vida cristiana, ¿sí? Llamar, buscar su nombre en cualquier momento, cada día y cada momento. ¿Quién lleva bien la vida cristiana? ¿Quién será más alabado por Dios? Aquí en su testimonio podemos darnos cuenta, ¿verdad? Un cristiano que siempre llama el nombre de Jehová en cualquier situación. Un cristiano que sabe invocar el nombre de Jehová, ¿no? Ellos pueden llevar bien la vida cristiana hasta que Jesucristo vuelva al aire. Un cristiano que siempre piensa en Jesucristo. Un cristiano que sabe buscar a Dios en una dificultad extrema. Ellos llevan bien la vida cristiana, Dios va a alabar más en el cielo. De verdad. Por otro aspecto, podemos ver un punto tan importante a través de su testimonio de Elías. También podemos ver una situación, o sea, podemos ver nuestra persona tan lamentable que siempre busca a Jehová su nombre solo en la dificultad nada más. Podemos ver a nuestra persona que siempre busca y necesita, ¿en qué momento? En la dificultad y en el sufrimiento nada más. Y después no busca a Dios. Ese Dios Jehová puede ser mi Dios como un Papá Noel que siempre da regalo nada más. O de repente ese Jehová Dios en la Biblia puede ser una virgen en la calle. Aquí siempre las personas piden bendición nada más. ¿Cómo es nuestro Dios? Proverbios capítulo 17, versículo 22. Voy a citar esta palabra. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Ahorita, después de buscar, pueden verme, hermanos. Ahorita los israelíes que se apartaron de Dios están escuchando la palabra de Elías. Obviamente los enemigos de Dios, los falsos profetas de Baal y Aser también están escuchando la palabra de Elías en ese monte Carmelo. En las tinieblas tan oscuras que no se ve el futuro, Elías, en esa dificultad, como dijo, yo invocaré al nombre de Jehová, así dijo Elías. Bueno, permíteme leerlo, Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Como esta palabra, todos los hombres, todo el mundo tiene dificultad y la tristeza. Entonces, ¿cómo hacemos en tal situación tan difícil y peligrosa o de repente extrema? ¿Cómo nosotros actuamos? En nuestra aflicción, nosotros ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos? Cuando estoy mal de salud, cuando sufrimos, ¿verdad? Económicamente. Cuando mis familias están bien delicadas, cuando no se ve el futuro, ni se ve la esperanza en nuestra vida, ¿cómo hacemos? A veces podemos encontrar un momento cuando no podemos orar por cansancio, ¿verdad? Espiritual. Justo ese momento, ¿a nombre de quién nosotros llamamos? Elías nos está preguntando, ¿a nombre de quién? Pero, muy lamentablemente, en nuestra época, la mayoría de los cristianos no busca a Dios primero en la dificultad. Primero, intenta solucionarlo, ¿no? Con su propia manera y remedio. A veces podemos ver a un cristiano que siempre llora nada más, llora sollozando. También podemos ver a otro cristiano que quiere ser consolado del mundo, por mundo. Si de repente el sufrimiento y la dificultad nos acerca, Dios, esta palabra, este nombre, desaparece totalmente, ¿verdad? En nuestra cabeza y actuamos como si Dios no existiera.
Porque siempre el diablo utiliza esta manera, que se llama la desilusión, ¿verdad? Se llama el desánimo. A través de esta historia, todos han escuchado sobre la historia de José y Daniel. Han escuchado sus nombres, ¿verdad? José y Daniel son grandes personas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en común de dos personas? José injustamente fue encarcelado por 13 años, ¿verdad? Y en el caso de Daniel, fue echado al pozo de leones, ¿verdad? Podemos tener el mismo sufrimiento en nuestra vida. Podemos pasar la valle de lágrimas. Obviamente también podemos pasar la valle de muerte. Sí, José y Daniel también sufrieron bastante como nosotros. Pero la Biblia, ¿cómo nos habla sobre este caso? ¿Cómo nosotros actuamos en la dificultad y en el sufrimiento? La Biblia nos está enseñando con la palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 2, busquemos juntos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 a 26. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 a 26. Lamentaciones capítulo 3. Sí, capítulo 3, versículo 25 a 26. Permíteme leerlos. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que les busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice. Una vez más repito, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La Biblia nos afirma que necesitamos esperar con paciencia, en silencio. La espera es la virtud tan importante para los cristianos. En el sufrimiento, en la dificultad, si nosotros esperamos su nombre, su socorro, ¿verdad? Con paciencia, en silencio, sí o sí Dios va a responder. Y también Salmos capítulo 42, versículo 5. Salmos capítulo 42, versículo 5. Voy a leerlo, hermanos. También pueden ver la pantalla. Salmos capítulo 42, versículo 5. La Biblia nos dice que tenemos que esperar, y también en el capítulo 42, versículo 5 de Salmo, como dice, tenemos que mirar solamente a Jesucristo en la dificultad. Salmos capítulo 42, versículo 5 nos habla, Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La Biblia nos dice que tenemos que mirar solamente a nuestro Dios y su nombre nada más, como Elías. Porque todas las dificultades y todos los sufrimientos, ¿de quién vinieron? ¿De quién viene? De Dios, bajo su permiso, ¿verdad? Bajo su permiso. De la misma manera, la sabiduría, la fuerza y la coraje, ¿verdad? ¿De dónde vienen? De Dios. La respuesta, ¿en quién está? ¿En mi familia? ¿En el mundo? No, en Dios. Así la Biblia nos afirma. En Dios hay la respuesta, hay solución también ahí. Por esta razón tenemos que invocar a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que buscar su nombre. ¿En dónde? En cualquier momento, cada día, cada momento, hermanos. Entonces Dios va a responder sí o sí. Salmos capítulo 56, pueden ver la pantalla sin buscar. Salmos capítulo 56, versículo 8. Dios nos dice, va a recordar, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu retomar. No están ellas en tu libro, dice. David ya sabía muy bien que Dios iba a recordar de su sufrimiento. Dios permite ese sufrimiento, ¿verdad? Dificultades que tenemos. Dios permite esas dificultades. Dios sabe, Dios conoce y Dios va a solucionar, hermanos. Por esta razón, recordando su promesa, ¿no? Él va a recordar. No olvidará. Sobre esta esperanza y esta promesa tenemos que esperar. Y Salmos 119, versículo 50.
La Biblia nos dice que tenemos que esperar y tenemos que buscar el nombre de Dios sobre ese nombre, hermanos. Jehová Dios, eres consolador, ¿no? ¿Verdad? Salmos 119, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella, la palabra de Dios, ¿no? En el sufrimiento, cuando pasamos la dificultad, la palabra de Dios nos consuela. Hermanos, este edificio físico de la iglesia no puede darnos la consolación. La palabra de Dios que está en esta iglesia nos consuela. Esta palabra que está en la iglesia nos consuela, nos restaura y guarda nuestros pensamientos y corazones. En Dios hay consolación verdadera. Vamos a regresar a la palabra del primer libro de Reyes. Pueden abrir la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 18. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38 a 39. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38 a 39. Permíteme leerlos. Primer libro de Reyes, capítulo 38 a 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando Elías invocó, en otras palabras, cuando él oró confiando en el nombre de Jehová, cayó el fuego, ¿verdad?, del cielo. ¿Delante de quién? Delante de los israelíes que olvidaron, se apartaban de Dios y consumió su altar tan mojado. Dios respondió de su clamor, ¿verdad? Por otro aspecto, delante de Elías estaban ¿quién? 450 falsos profetas de Baal. Ellos todo el día llamaban su Dios Baal, pero su Dios Baal no respondió. ¿Por qué? El Baal de ellos era un Dios que existió en sus cabezas nada más, sus imaginaciones. De la misma manera, los mundanos también siempre buscan para ser consolados y responder de sus deseos en el mundo, ¿verdad? A través de hobby, licor y también drogas o deseos carnales. A través de estas maneras mundanas, ellos quieren ser consolados. Pero muy tristemente en nuestra época, muchos cristianos también utilizan esta misma manera. No buscan la palabra de Dios primero, no saben orar. ¿Qué buscan primero? Como los mundanos, buscan la manera mundana. Hobby, fútbol, salir a otro sitio, viajar a otro sitio. Esas cosas mundanas jamás pueden darnos la consolación exacta y buena. A pesar de disfrutar estas cosas cada día, sigue la vanidad de espíritu en nuestro corazón. Bueno, ¿dónde podemos recibir el consuelo verdadero entonces? La Biblia nos afirma en Dios, dice, como Elías. Isaías capítulo 51, versículo 12. Busquemos juntos en la Biblia. Isaías capítulo 51, versículo 12. Isaías capítulo 51, versículo 12. Nuestro Dios Jehová nos está señalando y hablando cómo tenemos que buscar su nombre para la consolación verdadera. Isaías capítulo 51, versículo 12. Permíteme leerlo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Dice. Quiero citar esta palabra tan hermosísima. Yo soy vuestro consolador. Así la Biblia nos está hablando. ¿A quién tenemos que buscar? ¿A nombre de quién tenemos que llamar, hermanos, en la dificultad? Su nombre, Jehová. Para los no salvos, sí o sí necesitan el nombre de Jehová para ser salvos. No solamente para ellos, para nosotros también, hermanos, necesitamos buscar e invocar su nombre cada día, cada momento. Y Salmos capítulo 59,
Vamos a ver la pantalla, ¿sí? Salmos capítulo 59, versículo 14 a 15. Salmos 59, 91, perdón, 91, versículo 14 a 15. Salmos 91, 14 a 15. Permíteme leerlos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Como Elías, tenemos que llamar solamente el nombre de Jehová. Parece muy duradero, parece que está demorando, pero sí o sí la palabra de Dios se cumple, porque Dios tiene su plan y su tiempo. Nosotros no podemos pronosticar exactamente, será después de 2 días, o 3 años, o 10 años, sobre lo que Dios responde, ¿verdad? Responde, pero nuestra Biblia, la Biblia, nuestro Dios, nos está hablando exactamente que Dios se cumple. Nosotros no sabemos su tiempo, su hora, pero sí o sí se cumple. Cuando nosotros llamamos su nombre hasta el fin, sin titubear, realmente, hermanos, nuestro Dios obra grandemente en nuestra vida. Miren, justamente estamos en la historia de José y Daniel, ¿verdad? Yo he mencionado, ¿verdad? José estaba en la cárcel más de 3 años. Daniel en el pozo de leones. Pero José en la cárcel, ¿qué hizo? Él hizo brotar la flor de fe, ¿verdad? En la cárcel. No se quejó él. La Biblia, ¿cómo dice? José no se quejó, dice. Solamente él esperaba la voz de Dios en silencio, con tranquilidad. Daniel, estando en el pozo de leones, ¿qué hizo? No criticó a Dios. Él también hizo brotar la flor de fe. ¿En dónde? En el pozo de leones. ¿Dios qué hizo? Tapó las bocas de leones. Pero, y después, ¿qué sucedió? En 13 años, José salió de la cárcel. Al tiempo de Dios, ¿verdad? A su tiempo, a su hora, ¿verdad? A su manera. Y Daniel, en un día, al siguiente día, él podía salir del pozo de leones. Y se presentó ante el rey, ¿verdad? Parece que Dios no responde, pero sí o sí cumple la palabra de Dios. Podemos pensar, demora mucho. Parece que Dios está escuchando mi palabra, mi oración. Podemos dudar, pero la palabra de Dios sí o sí se cumple a su manera, a su tiempo y a su hora. Elías está hablando ante los israelíes tan enfriados. ¿Cómo? Busquen sus dioses. Yo invocaré el nombre de mi Dios, Jehová. Hasta este momento, la Biblia, nuestro Dios, nos está hablando y enseñando. ¿A nombre de quién vamos a llamar cada día? ¿Vamos a llamar el nombre de Dios o vamos a buscar el mundo? ¿Vamos a llamar el nombre del Creador Jehová o vamos a buscar otras maneras? Siempre tenemos que esforzarnos en buscar su nombre cada día. Por último, vamos a ver entonces la tercera invocación de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 37. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 37. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 37. Permíteme leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías era el siervo de Dios, ¿verdad? Era profeta de Dios.
Su misión era predicar y anunciar la palabra de Dios. En estos versos podemos ver la fe de Elías. Elías quería que los israelíes regresasen de nuevo. Elías querían que los israelíes, para que ellos puedan conocer, ¿no?, el nombre de Jehová, para que ellos puedan buscar de nuevo el nombre de Jehová y también conozcan el corazón de Dios. Primero aquí, el versículo 36, Elías está orando, ¿verdad? ¿Cómo está invocando? ¿Cómo está invocando? Aquí dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto, dice. Primero él invocó su nombre, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. En otras palabras, Dios de Jacob. ¿Quién es Dios de Abraham? Dios de Abraham significa Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre. Además, Dios de Isaac significa Dios el Hijo. Dios de Israel, en otras palabras, Dios de Jacob, ¿qué significa? Dios el Espíritu Santo. Elías está invocando a Jehová tan todopoderoso, omnipotente y triuno, ¿verdad? Dios el Padre es Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra. Él dividió el mar rojo para los israelíes. Él puede hacer todas las cosas. Además, Él respondió siempre a los israelíes. Además, Él realmente dio la tierra de Canaán a los israelíes. A Abraham, que ofreció su hijo Isaac en el monte Morías, simboliza Dios que entregó para nosotros, ¿verdad? ¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Dios, el Padre, preparó la salvación de su parte, planeó y permitió. Y vamos a meditar Dios de Isaac, Dios el Hijo, ¿verdad? Dios el Hijo es Jesucristo. Isaac es una simbolización, es un símbolo de Jesucristo. Isaac le falta poco, ¿verdad?, para morir, ¿sí?, por su padre, pero él estaba obediente. Era obediente. Su vida simboliza a Jesucristo. Dios el Padre planeó la salvación y Dios el Hijo completo, ¿verdad?, perfeccionó la salvación con su cuerpo. Dios vino a esta tierra con cuerpos, con carne y huesos, ¿verdad? Y Él murió en la cruz por nosotros y resucitó. Y Dios de Jacob Israel, ¿verdad?, significa Dios el Espíritu Santo. En una vida total de Jacob podemos ver la guía de Dios. Dios guió en toda su vida, ¿verdad? Eso simboliza Dios el Espíritu Santo. Dios hizo crecer a Jacob. De la misma manera, Dios el Padre planeó la salvación y Dios el Hijo Jesús perfeccionó la salvación, cumplió verdad. Y Dios el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos sido salvos, cuando hemos comprendido la palabra de Dios, justo ese momento, a la vez, ¿no?, el Espíritu Santo entra a nosotros y mora para siempre y guía nuestra vida. Así que Dios de Jacob o Israel, ¿verdad?, simboliza a Dios el Espíritu Santo y nos guiará hasta el cielo. Cuando nosotros sabemos muy bien el nombre de Jehová como Elías, podemos obtener la certeza cierta, la convicción tan grande en nuestra vida. La Biblia nos dice que nuestro Dios es persona. Él siente, Él se entristece por nuestros pecados, Él se goza por nuestras alabanzas. A veces nuestro Dios se enoja por nuestros pecados y juzga, como en la época de Noé. Proverbios capítulo 9, versículo 10. 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 Permíteme leerlo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de Santísimo es la inteligencia. Por esta razón, como Elías, necesitamos saber muy bien
y correctamente el nombre de Jehová. Saber a Jehová es la sabiduría, y saber y conocer a Jehová es la inteligencia. Es porque cuando nosotros conozcamos muy bien cómo es Dios, Dios que ama, que odia, cómo actúa en tal situación, cuando nosotros conozcamos muy bien cómo es Dios, ¿verdad? No vamos a titubear. Al mismo tiempo, por lo contrario, podemos llamar su nombre sin dudar. Además, podemos tomar una decisión correcta. Y luego, aquí, la pantalla, Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 37. Veamos juntos. Primer libro de Reyes, 18, 36 a 37. Aquí dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Dice, todas esas cosas. Sí, Elías trabajó por Dios, obró por Dios. Él hizo muchos milagros, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para Dios, ¿verdad? Para Dios. Elías mostró un milagro tan grande para una viuda zarepta, ¿verdad? Además, él permitió la sequía más de 3 años y medio en Israel. Además, cuando él oró, cayó el fuego de Dios del cielo. Todas esas obras, ¿por qué sucedieron? ¿Por qué sucedieron? Elías sabía muy bien por qué Dios permitió esas obras tan grandes. Busquemos juntos, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Busquemos juntos en la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 4. Elías sabía muy bien por qué Dios obró fuertemente para los israelíes. Muchos milagros también. Romanos capítulo 15, versículo 4, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Permíteme leerlo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí dice, todas las Biblias fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para nuestra vida cristiana y para nuestra fe, hermanos. Porque Dios mostró todas las obras tan maravillosas a los israelíes, para que ellos puedan ver a Dios, ¿verdad? Elías así está hablando. ¿Por qué Dios me ha permitido esos milagros? Dios necesita nuestro corazón, ¿verdad? Sus corazones. ¿Por qué Dios nos ha salvado? ¿Por qué Dios nos permite el sufrimiento y la dificultad? Porque Dios a veces porque nos bendice. Porque nuestro Dios responde de nuestra salvación, de la oración salvación, y también porque Dios nos castiga a veces, y porque Dios de nuevo nos recupera. ¿Por qué razón? La razón de todas esas cosas es para que Él sea nuestro Dios. También Él quiere enseñarnos a través de esas situaciones que tenemos, que Él está vivo, ¿verdad? Está con nosotros. Por esta razón Dios nos permite el sufrimiento, la bendición y algunas situaciones tan bendecidas. Nuestro Dios no está muerto, sino que aún todavía está vivo y nos permite la bendición y la gracia. Así que Dios permitió estas situaciones a Elías, a los israelíes, para que los israelíes puedan pensar de nuevo en Dios, ¿verdad? Y también nuestro Dios nos permite el sufrimiento, el castigo y la disciplina también. Porque después de ser salvo, no existe solamente la bendición, hermanos. Obviamente nuestro Dios permite el sufrimiento. Veamos la pantalla nomás. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todas esas cosas que tenemos, ¿verdad? La bendición, maldición, disciplina, sufrimiento, toda nuestra vida que tenemos, ¿verdad? Es un plan de Dios para que nosotros miremos a Dios solamente a Dios. Dios quiere enseñarnos que Él tiene su providencia, su plan.
Por eso Dios nos ha permitido todas las situaciones. Elías está enseñando a los israelíes. ¿Por qué Dios me ha permitido los milagros? Porque para que ellos conozcan a Dios, ¿verdad? Todas las situaciones que tenemos bajo el permiso de Dios, ¿verdad? Sí. Por esta razón, conociendo bien el corazón de Dios, tenemos que guardar bien nuestra fe hasta que Jesús vuelva. Por último, Dios quiere nuestro corazón. Dios desea nuestro corazón. La pantalla, hermanos. Primer libro de Reyes 18, versículo 36 a 37. 37, 36, 37. Permíteme leerlo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Veamos aquí: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo y tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora Dios está llamando a los israelíes hasta este momento para animar nuestro corazón, para que nosotros crezcamos en el Señor Jesucristo, para utilizarnos. Nuestro Dios cada día nos está llamando con su palabra y la comunión. Pero muy tristemente, aquí, el versículo 39, los israelíes así actuaron. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué vieron ellos? El fuego, no Dios, el fuego nada más. Cuando Elías hablaba 2 veces, ¿hasta cuándo va a claudicar él, verdad? ¿Hasta cuándo va a titubear? ¿Hasta cuándo va a dudar, verdad, de Dios? Y como dijo: yo voy a llamar el nombre de Jehová. Elías invocó 2 veces, enseñó 2 veces para que ellos puedan arrepentirse. Los israelíes no respondieron. Pero justamente ese momento, cuando ellos vieron el fuego de Dios, ¿verdad?, del cielo, como dice, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, dice. Muy lamentablemente, los israelíes, no por el clamor del profeta Elías, sino por ver el fuego de Dios. Los israelíes que siempre buscaban los milagros en su vida, nos enseña una vida tan triste para nuestra fe. En nuestra época hay muchas iglesias falsas, ¿verdad?, equivocadas, para sentir su presencia y su consolación a través de muchos eventos magníficos. Hay muchos cristianos que malentienden sobre la mano de Dios y su plan y su obra. En ese momento nosotros tenemos que, porque muchas iglesias falsas utilizan esas maneras tan seculares y mundanas, tenemos que discernir bien, porque nuestro Dios no obra sobre los teclados del piano tan magnífico. Nuestro Dios no obra en una iglesia tan estupenda, aparentemente. ¿En dónde nuestro Dios obra? ¿En dónde? En la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, en la iglesia verdadera. Nuestro Dios obra en la iglesia verdadera y en la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos bien la palabra de Dios anhelosamente, Dios obra en nuestro corazón y nos da un mensaje tan importante. Cuando nosotros derramamos, ¿verdad?, nuestro corazón en la comunión, en otras palabras, el testimonio, ¿verdad?, Dios escucha esto. Cuando nosotros oramos en nuestro cuarto, en nuestra casa, en silencio, ¿verdad?, Dios escucha, se inclina sus oídos y responde. Cuando nosotros conversamos con Dios en la casa, ¿verdad?, después de apagar televisión, ¿verdad?, Dios escucha nuestra voz y nuestra oración. Justo cuando nosotros juntamos las manos en silencio en mi cuarto, con anhelo, ¿verdad?, Dios obra, nos hace comprendernos que Dios está escuchando su voz, nuestra voz, ¿no? Moisés
¿Dónde escuchó la voz de Dios? ¿En el palacio tan magnífico de Egipto? No, en el desierto, ¿verdad? En el desierto. Cuando él pastoreaba muy tranquilamente, ¿verdad? En silencio. Allí él escuchó la palabra de Dios y la voz de Dios. Nuestro Dios no es de desorden. Cuando nosotros estamos en silencio, cuando nosotros tenemos un corazón tan ardiente, ¿verdad? Justo en ese momento Dios responde y podemos ver su presencia. Aquí dice, veamos juntos. Proverbios capítulo 23, versículo 26. 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 Permíteme leerlo. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque Dios permitió ese fuego a los israelíes, para que conozcan, ¿verdad?, a nuestro Dios. Siempre Dios, a través de nuestra vida, podemos ver la gracia de Dios. A veces se ve que Dios no responde rápido. A través de esas vidas podemos darnos cuenta de lo que nuestro Dios nos está pidiendo en nuestro corazón. A través de sufrimiento o castigo, a través de una recuperación, ¿verdad?, de nuestra vida. Por medio de esos métodos, nuestro Dios está llamando, nos está pidiendo nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón. Realmente, Dios respondió de profeta Elías, de su palabra. Hoy justamente hemos meditado de 3 invocaciones de Elías. Primero, él dijo, ¿hasta cuándo va a titubear, verdad? Y él dijo, yo invocaré el nombre de Jehová. Y él dijo, Dios, ayuda para que ellos conozcan a Dios, ¿verdad?, su nombre. De la misma manera, nosotros, en medio de la batalla espiritual contra el pecado y el diablo, tenemos que tomar una decisión correcta, recordando las 3 invocaciones de Elías. Al mismo tiempo tenemos que subir al monte Carmelo espiritual, hermanos. Tenemos que recordar la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios? Después de subir al monte Carmelo espiritualmente nosotros, en nuestro corazón, tenemos que tomar una decisión correcta. Dios, no voy a titubear de ahora en adelante. Dios, yo invocaré solamente tu nombre nada más. Está bien cerca de su venida. Dios, enséñame tu corazón y tu voluntad. Quiero dar mi corazón, Dios Padre. Así tenemos que tomar la decisión cada día. Cuando nosotros llamamos el nombre de Jehová sin titubear, ¿no? Cuando nosotros queremos conocer el corazón de Dios y su voluntad, justo así como Dios permitió el fuego, ¿verdad?, respondió de la oración de Elías, así Dios va a responder en nuestra vida. Cada vez que nosotros tenemos la dificultad y muchas tentaciones mundanas, tenemos que recordar de la palabra de Elías. Si nosotros podemos recordar las 3 palabras de Elías, podremos llevar bien la vida cristiana en este mundo tan pecaminoso y difícil, ¿verdad? Vamos a recordar sin titubear, solamente invocar el nombre de Jehová y intentar conocer el nombre de Jehová. Muchas gracias. Vamos a orar juntos para acabar. Oremos juntos. Dios Padre Santísimo, te damos gracias por salvarnos con tu sangre tan preciosa y permitirnos este tiempo tan maravilloso. Dios Padre, hoy hemos visto tu obra a través de la vida de Elías. Dios, ayúdanos por favor para poder invocar solamente tu nombre nada más. Y guíanos por favor para que nosotros no titubeemos en nuestra vida cristiana. Danos por favor, Dios Padre, tu corazón y tu voluntad. Y guíanos por favor, Dios Padre. Dios, ayúdanos por favor para que nosotros demos nuestro corazón a ti, Dios Padre. Dios, entre nosotros hay muchos hermanos que están sufriendo por la salud.
y por problemas económicos. Ayúdalos por favor y siempre camina con ellos, Dios Padre. Bendice por favor sobre nuestros amados hermanos inmortales, para que ellos puedan crecer bien en el Señor Jesucristo. También Dios, ayuda por favor para nuestras iglesias en Perú y para que nuestro paso a Santiago llegue con seguridad a Chimbote. En el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.